Hola, en esta ocasión vamos a hablar acerca del miedo. Desde el coaching ontológico decimos que el miedo es una emoción que se dispara al pasar un peligro, ya sea real o imaginario. Esta sensación es desagradable e intensa. A través de esta cautela que nos avisa el miedo, podemos ser más cuidadosos. Y si logramos conocer el miedo, podemos desarrollarnos como personas y poder empatizar con este miedo. Un ejemplo para medir las intensidades del miedo pudiera ser: en la noche escuchas un ruido que te despierta. Este dispara el nivel 1 del miedo. A medida que va avanzando, decides levantarte a la cocina o a la sala, el lugar del que provenga el miedo. Empiezas a notar taquicardia y tu boca está un poco seca. Pudiéramos decir que ese nivel es el 4 o el 5. A medida que vas caminando y te encuentras con la sorpresa que causó el ruido, pudiéramos decir que estás paralizado, que tu corazón está palpitando al 1000% y hasta pudieras sentir tensión en los hombros, en las manos o en diferentes partes del cuerpo. Al sentir estas intensidades, pudiéramos hablar de 3 categorías del miedo: el temor, la fobia y los ataques de pánico. El miedo es la emoción más primitiva. Todos, en mayor o menor medida, hemos sentido miedo alguna vez. Imagínate, por ejemplo, el miedo que sintió Cristóbal Colón antes de llegar a América y descubrir tierras desconocidas. O el miedo que siente un boxeador antes de subir al ring pensando que quizá pudiera llegar a perder la vida. El miedo que sentían los revolucionarios o el miedo que enfrentó el Chicharito al poder cumplir su sueño y subir a grandes ligas en el fútbol. A pesar de que nos digan que el miedo es algo que nos hace débiles o que únicamente es para los perdedores, no hay persona que no lo haya sentido alguna vez en su vida. A pesar de que tú la percibas como una persona demasiado fuerte, madura o con mucho temple, te aseguro que en menor o mayor medida lo han sentido. Un juicio que existe en nuestra sociedad acerca del miedo es que los hombres no sienten miedo. Te aseguro que alguna vez has escuchado a un adulto decirle esta afirmación a un niño. Y por otro lado, son también los adultos quienes le dicen a los niños que si no se duermen temprano, va a llegar el coco y se los va a llevar. Es decir, están infundiendo miedo de manera inconsciente en los niños. Nos han hecho ver que sentir y experimentar el miedo es una emoción 100% negativa, cuando nos están privando de un aprendizaje personal y de un desarrollo de todas nuestras cualidades, como puede ser la valentía. Sin embargo, a través del miedo, muchas personas han privado al ser humano, es decir, las personas que manipulan, las personas que hacen que a través del miedo una persona haga o efectúe cosas que no quiere hacerlas por voluntad propia, los gobiernos que se basan en el miedo, las dictaduras que han dominado a muchos pueblos, las personas que no pueden romper una relación problemática por miedo o que no pueden salir de trabajos en los que no les pagan bien o no se sienten cómodos. Todas estas situaciones, fundadas en el miedo, están privando a nuestro ser de desarrollarse plenamente. El miedo puede ser visto de 3 maneras distintas. La primera es huir, correr o esquivar. Este miedo nos lleva a huir de la situación que nos está generando esta angustia o este malestar. Es, por ejemplo, cuando las personas se clavan mucho en el trabajo o en alguna otra actividad para poder así huir de los problemas que tienen en casa. La segunda acción es que nos paraliza. Muchas personas, por un miedo o por una situación desagradable e intensa, no podemos llegar a tomar decisiones o a pensar claramente. Y la tercera acción es cuando lo enfrentamos. En psicología existe un proceso llamado desensibilización sistemática que nos hace enfrentarnos sí o sí a nuestro miedo hasta poder terminar con él. El segundo modo de ver el miedo es como un estado de ánimo. Es cuando este perdura a través del tiempo. Podemos compararlo con una capa de neblina que nos está cegando y que no nos permite ver claramente las situaciones desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y el tercer modo de ver el miedo es como una emoción enraizada, es decir, algo inherente a nosotros, algo que está en nosotros gracias a que pasamos por una situación traumática, problemática o difícil en el pasado, que nos hace que este miedo esté presente y se gatille, aun cuando no estemos pasando por la misma situación. Por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, la muerte de algún pariente cercano o algún accidente. Para poder convertir nuestros miedos en aliados, primero que nada debemos sentarnos a meditar, pensar qué situaciones de nuestra vida han podido detonar este miedo y evaluar si es una emoción, un estado de ánimo o una emoción enraizada.
evaluar de dónde surgió ese miedo, qué lo causa, cuándo vuelve a presentarse, cómo me hace sentir ese miedo, y así podremos descubrir de qué manera lo vamos a enfrentar. El miedo es una idea irracional, donde interpretamos muchísimas dificultades y problemas e interpretamos pocas o nulas soluciones. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿qué harías si no tuvieras miedo? El miedo nos priva de ser eso que podríamos llegar a lograr, de esa realidad ideal que te he contado y que te he invitado a que puedas alcanzar. Si rompes tus miedos, vas a poder enfrentar algo que te había comentado con anterioridad, el coraje y la valentía. Sacar esas dos cualidades van a hacer de ti una mejor persona y te van a llevar a lugares en los que posiblemente has soñado, pero que a lo mejor no te sientes capaz. Como te comenté, no hay persona que no sienta miedo o que no lo haya sentido, incluso personas a las que tú idealizas o admiras. Créeme que esas personas tuvieron que decirle no a sus miedos. Basta, hasta aquí. Dejar de ser dominada por el miedo o ser dominado por el miedo te va a llevar a los lugares que siempre has querido estar. Salir de tu zona de confort, poder dar ese paso adelante y no retroceder más. Reconocerte como una persona que ha podido superar sus miedos te va a hacer sentir demasiado orgulloso de ti mismo. Enfrentarlos y hacerte amigo de ellos mismos, para cuando en una situación futura se quieran presentar, poder saludarlos de mano y decir, te quedas quieto porque aquí el que sigue soy yo. Te invito a que luches por tus sueños, a que puedas combatir este o estos miedos, porque no te voy a decir que a lo mejor es un solo miedo el que tienes. Puedes tener muchos miedos, incluso desde niño. Por eso te invito a que puedas conectar y poder identificar esos miedos, hacer un análisis de ti mismo. Hay miedos que están inherentes a nosotros desde que éramos niños y pensamos que es difícil o imposible poder superarlos. Hay otros miedos que nos fueron infundados por nuestros padres, hermanos o personas cercanas, que si bien lo piensas, son miedos de ellos que nos pasaron a nosotros y no tenemos por qué tener los mismos miedos que ellos no han podido superar. Analízate y piensa, ¿qué te gustaría hacer? ¿Cómo te gustaría vivir? ¿Y qué te gustaría lograr? Para poder llegar a esa realidad ideal, debes despedirte de tus miedos. Yo soy Angie Navarro, psicóloga, hipnoterapeuta y coach ontológico. Te invito a que visites mis redes sociales para hablar acerca de este y más temas. Nos vemos en el siguiente video.